Y bien, pues para comenzar con este programa, le quiero ceder la palabra al profesor Hanner, que nos va a presentar de manera breve el trabajo de Ítalo. Y nada, adelante, por favor. Buenos días. Hola, buen día. Pues bienvenidos todos a esta conferencia magistral que sé que muchos están esperando y que están emocionados por escuchar a esta gran voz. Pues bueno, Ítalo me dijo que lo presentara desde el corazón y eso es lo que voy a hacer, más que hablar de libros, de títulos y de artículos. Y pues quiero hablarles brevemente de cómo conocí a Ítalo. Lo conocí en un taller donde habló de terapia narrativa. Creo que fue una experiencia bastante potente para mí porque me hizo ver de una forma totalmente distinta desde el corazón latinoamericano la narrativa, y eso en verdad que a mí me cambió mucho la vida en cómo entender la psicoterapia, cómo entender mi rol como terapeuta, cómo entender mi rol como persona, y creo que eso me ha marcado demasiado. Desde eso, cuando empezamos en cómo celebrar esos 25 años, dijimos, queremos una voz tan rebelde como lo que nos ha marcado en estos 25 años, tan transgresora, pero al mismo tiempo tan innovadora, que automáticamente pensamos en él. Y pues bueno, aquí está para que lo podamos escuchar. Ha sido una relación bastante hermosa, bastante cordial, una amistad bastante genuina, algo muy cercano respecto a cómo nos hemos puesto en contacto, de lo que hemos hablado, con mucho cuidado. Eso les puedo decir que es algo que desde el inicio ha permeado nuestras conversaciones, el cariño, el cuidado, y creo que en verdad es una persona muy genuina, no solamente en lo que han leído, sino en lo que transmite personalmente. Así que disfruten de él, que pues bueno, tiene mucho que contarnos y pues nada, el nervioso también está, así que recibámoslo con un gran aplauso y con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Disculpen que estaba viendo un asunto de cámara, pero mi real vocación es ser camarógrafo y la verdad es que yo quería trabajar en radio. El podcast, si alguien lo ha visto, es una excusa nada más para poder hacer radio. Muchas gracias, Hanner, Nelly, a toda la gente que he estado conociendo ahora acá. Es muy bonito estar acá y muy nervioso porque imagínense estar abriendo una... ¿Cómo se hace? Ahí, ya. Estar abriendo una celebración, me siento, o sea, soy un invitado, aquí hay gente que lleva toda la historia de este lugar y espero honrar con mi presentación esta invitación tan bonita. Yo habitualmente nunca leo. Sí, lo hice en el primer lanzamiento de mi libro porque estaba tan nervioso que dije voy a escribir algo, y escribí algo media hora antes del lanzamiento, que no se entendió nada por lo demás, pero yo estaba tranquilo. Ahora me demoré mucho más en escribir esto, tanto que escribí mucho, 57 páginas, entonces no las voy a alcanzar a leer todas. Estuve todo el día de ayer cortando y decía, no, pero ¿cómo voy a cortar esto? Y bueno, ahora que lo voy a leer, ustedes pueden decir, podría haber cortado incluso más, pero bueno. Voy a comenzar en honor al tiempo. ¿Qué sería de la dignidad y el derecho legítimo a existir si fuéramos indolentes frente a los abusos, las humillaciones y las injusticias? Quienes han vivido o viven de manera continua lo que yo llamo escenas de la humillación, que son abusos de poder en múltiples formas, descalificaciones, violaciones, bullying, avasallamientos, prepotencias, acosos, traiciones de confianza, burla, amenaza permanente de muerte o daño inminente, continua inseguridad económica, de integridad física, emocional, sin acceso a un sistema de salud mínimamente decente, a una vejez visible y cuidada, y así, no son nunca indiferentes. Las personas nunca somos indiferentes a las transgresiones a nuestra dignidad. En mi libro Dignidad por partes, establezco una definición del concepto mismo de dignidad, ubicando su contraste no en la indignidad, sino que en el abuso de poder. Y argumento que su existencia es demostrada y su forma dada a través de expresiones de indignación, que entiendo como diversas formas del acto de doler.
Con esto no estoy afirmando que el dolor siempre responde a abusos de poder. Esto es importante. También puede ser expresión de un amor que cambia su forma, una relación que se termina o una conexión con el valor de estar vivos, vivas, vives. También puede tomar una forma patriarcal, capitalista y colonial. Y ser dolor de propiedad privada, competencia y acumulación o supremacía. Pero hoy me centraré en el dolor como expresión de denuncia, protesta a las transgresiones y homenaje a todo aquello que sostiene la vida que está siendo amenazado. No porque lo otro no sea importante, de hecho también forma parte de todo este trabajo que prontamente espero tome la forma de un nuevo libro, que vengo escribiendo como hace 5 años y todavía no lo logro. Pero antes de desarrollar un poco más el tema de esta conferencia, me es importante declarar que nada de lo que les comparta hoy aquí es un logro individual. Nunca lo es. Siempre es colectivo y entre las muchas de estas figuras significativas que me han influenciado y que iré nombrando, está Carolina Letelier, mi compañera de viajes narrativos y colega en Pranas desde 2007, cuando empezamos este bonito proyecto. No nombraré a tantas personas porque se nos iría toda la mañana y no hay tanto tiempo. Pero se irán haciendo presentes en mis palabras hoy, pues han estado en mis ideas, trabajo y vida. Son todas aquellas que me enseñaron que el dolor es un logro colectivo y no un problema individual. Espero honrarlas con lo que compartiré hoy. Tratando de pensar qué compartir hoy, aquí en este 25 aniversario de la residencia en terapia familiar de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que dicho sea de paso me gusta mucho que diga FES, porque es como una fiesta, un festival, una festividad. Yo decía, uy, lo deben pasar bien ahí en la universidad. Y sí, me lo corroboran por interno. Invitación que además de muy honrado me ha tenido muy nervioso. Me puse a escuchar un audio de una entrevista de Audre Lorde, en la que hablaba de qué es para ella la educación. Hacía esto mientras compraba un café de máquina en el terminal de buses, rumbo a ver a mis viejos, desde Santiago a Valparaíso. ¿Me da un expreso?, le dije a la señora. Claro, me respondió la señora. Es en este vasito chico, me dijo. Ah, respondí, yo quería más café. ¿Hay más grande en esta máquina?, pregunté. Sí, en el otro vaso, el mediano. Ah, respondí. ¿Y ese trae 2 cositas o solo más agua? 2, me respondió muy segura. Yo me sonreí y le dije, remedándome a mí mismo, 2 cositas. Qué mal hablo a veces. A lo que ella me respondió, pero nos entendemos, que al final es lo importante. Cierto, le dije, hay gente que habla muy bonito, pero no se le entiende nada. Nos reímos. Espero hoy aquí poder hablar frente a ustedes de maneras que sean entendibles en primer lugar, porque a veces cuando uno anda metido en cosas del pensamiento y el corazón se empieza a alejar del lenguaje comprensible y eso puede ser muy grave. Es de hecho una tecnología de control de la que participamos en muchos contextos. Lo hacemos en las áreas de trabajo que ejercemos, toda la cultura clínica y la tradición de lo psi. Y acá vengo a hablar del dolor, una experiencia universal, pero de la que en gran medida y sobre todo en nuestros tiempos se habla en palabras que no necesariamente honran su sabiduría. Me refiero al dolor espiritual, ese que muchas veces se nombra como angustia, ansiedad, desesperanza, tristeza, sinsentido, inconformidad, soledad, miedo, horror, rabia. Eso que, por ejemplo, algunos logramos sentir por Gaza, aunque otros no. Bueno, Audre Lorde en esta entrevista confesaba que para ella enseñar significa realmente examinar aquello que más necesitas saber, compartir algo que sientes con mucha fuerza. Para mí, entender el dolor como un logro ha sido de las cosas que he sentido con más fuerza y que ha convocado mi curiosidad continua. Permítanme compartirles un poema de Lorde que me parece relevante, por eso lo traigo acá, pero también es una excusa porque es muy bonito. Lamentablemente no traje un audio, pero que salta los derechos de autor, así que yo no lo quería leer yo, porque Audre Lorde, leído por un hombre blanco, pero me voy a arriesgar. Hablé con Audre y me dijo, dale. Ella lo lee muy bonito, lo pueden encontrar en YouTube, esto. Se llama Letanía para la supervivencia. Para quienes vivimos en la orilla, de pie sobre los bordes constantes de la decisión,
crucial y en soledad, para quienes no podemos darnos el lujo de los sueños fugaces de la elección, que amamos en umbrales, entrando y saliendo, en las horas entre los amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera a la vez, antes y después, buscando una hora que pueda engendrar futuros, como pan en la boca de nuestros hijos, para que sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros, para quienes fuimos marcadas con el miedo, como una línea tenue en el centro de la frente, aprendiendo a temer con la leche materna, porque con esa arma, esa ilusión de algún refugio posible, los de paso pesado esperaban silenciarnos. Para todas nosotras, ese instante y este triunfo, nunca se supuso que sobreviviéramos. Y cuando sale el sol, tememos que no permanezca. Cuando se pone el sol, tememos que no vuelva a salir por la mañana. Cuando nuestros estómagos están llenos, tememos la indigestión. Cuando están vacíos, tememos no volver a comer. Cuando somos amadas, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos solas, tememos que el amor no regrese jamás. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas, ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Así que es mejor hablar, recordando que nunca se supuso que sobreviviéramos. Esa es la mejor parte de toda la conferencia. Así que lo que viene ya no está tan bueno. Pero... muy bonito. Escúchenlo en voz de Audre Lorde. Espero haber honrado esto. Me imaginaba conversando con Audre, miren mi desfachatez, y preguntándole si ella estaría de acuerdo conmigo en la idea de la imposibilidad del silencio. Le preguntaría si para ella ese miedo continuo podría ser o no una forma de expresión, un testimonio de denuncia o algún tipo de protesta. Y le preguntaría qué piensa de si el problema del silencio quizás no radica en la pasividad de las personas viviendo las amenazas, sino quizás más bien en el contexto que no escucha estas expresiones de dolor y por lo tanto no responde de manera digna a ellas. Miren, lo tenía ahí para que ustedes lo leyeran, pero los nervios ya me... ¿Dónde termina mi cuerpo y empieza la vida? Estoy aquí sentado frente a ustedes en una posición de clara ventaja, en un auditorio con un micrófono, lo sabía desde antes, ¿vieron? Porque esto lo escribí sin estar acá. Reconocido en esta invitación por una prestigiosa universidad. Estoy probablemente en un lugar en el que nunca en mi vida imaginé o pretendí estar, y con esto no le resto importancia o valor a este lugar, solo que mi carrera no ha sido especialmente académica. No tengo ni doctorado ni magíster, y por lo mismo es difícil que me den acceso a un espacio como este. Mi trabajo ha sido hasta aquí preguntarme colectivamente cómo podemos desde nuestros lugares de ventaja contribuir con la invención de formas locales de justicia y con el reconocimiento y honramiento de la dignidad. Estando aquí en esta posición, mi cuerpo se excita y se estremece. Ahora que escribo esto, me puedo imaginar que probablemente antes de llegar ya lo percibo. Y sí, fue verdad, ya estaba estremecido. ¿Cuánto me conozco? También me imagino que posiblemente después de un rato mi corazón se irá tranquilizando. Eso espero por el bien de mi salud cardíaca. Seguramente en este momento puedo sentir cómo mi corazón late distinto, cómo la tensión de mis músculos es diferente, cómo cambia mi respiración. Cierto también. Y entonces pienso, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Qué fuerzas afectan a mi cuerpo? ¿Qué fuerzas son las que provocan que uno pueda experimentar estos fenómenos como sudor de manos, tensión muscular, estómago apretado? Y pienso, estoy en un lugar protegido. Mi cuerpo anatómico no corre ningún riesgo. Mis ideas y mis palabras están alojadas y además amplificadas por un micrófono. Casi un podio. Por un espacio que las valida incluso antes de que ustedes decidan si estarán de acuerdo o no, si resonarán o no, o si será relevante o no lo que yo comparto aquí. Por eso me pregunto por los límites de mi cuerpo. ¿Por qué, si aunque mi cuerpo anatómico está protegido y seguro, igual percibe una supuesta o posible amenaza? Entonces identifico que mi cuerpo está atravesado por voces de una comunidad que quizás no quiere que yo esté aquí, o incluso por una comunidad de vida que en algún momento tal vez no quiso que yo siquiera estuviera en este mundo.
Son las voces de los compañeros de curso que me hicieron bullying, la memoria del cuerpo de humillaciones, de personas que no cuidaron, de abusos traducidos en prácticas y enunciados que construían o inventaban mi identidad como humillable, insuficiente o descalificable. Entonces entiendo que las fronteras de mi cuerpo anatómico se diluyen cuando estas voces lo atraviesan. Voces que ya no están presentes ni en el territorio ni en el tiempo aquí, actual, pero que sí están y tienen el potencial de hacerse presentes, aquí, ahora, y de controlar alguna parte de mi cuerpo anatómico, pensamientos, corazón y manos. Pienso también en las ideas amenazantes que me han visitado en contextos parecidos a estos. ¿Me irá bien en esta conferencia? ¿Me habrán invitado a mí por error? ¿Se irán a arrepentir quienes me invitaron después de escucharme? ¿Será valioso lo que tengo para decir? ¿Será algo que ya todos saben? ¿O será algo que quizás no interese a nadie? Por eso pienso en los límites del cuerpo. ¿Dónde empieza mi cuerpo y dónde termina? ¿Dónde empieza el tiempo en mi cuerpo y dónde termina? ¿Dónde empiezan y dónde terminan los territorios de mi cuerpo anatómico? ¿Las ideas comienzan en el cuerpo anatómico? ¿Se quedan allí? ¿Salen o vienen desde afuera? ¿Son un abrazo de lo de afuera y lo de adentro, lo íntimo y lo público? La imagen entre mi vida en la soledad de mi oficina y la imagen de estar ahora mismo sentado en esta conferencia hablándole a ustedes. Me doy cuenta que mi cuerpo cambia mientras escribo esto. Recuerdo cuántas veces he estado en situaciones similares y pienso que quizás a esta altura mi corazón ya ha vuelto a su ritmo habitual. Más o menos. Tal vez me siento un poco más confiado. Y entonces me digo, esto solo será posible gracias a la recepción abierta, respetuosa y curiosa de quienes están aquí frente a mí y también de quienes a la distancia nos escuchan por las redes en las que esta conferencia se transmite en vivo. Así advierto cómo, pese a la distancia, sus cuerpos, sus ideas, sus miradas atraviesan mi cuerpo anatómico y lo convierten en un cuerpo colectivo, en un cuerpo legítimo. Por lo tanto, una vida legítima, un cuerpo vivo, excitable y al mismo tiempo con la capacidad de excitar, de afectarse y verse afectado. Un cuerpo con potencia gaudendi, la potencia de vida asociada al placer, a la vida. La de un cuerpo que puede moverse hacia otras corporalidades, atravesando diversas dimensiones de la existencia. Desde allí pienso en el dolor espiritual, en el sufrimiento, en el dolor del cuerpo anatómico y en su vínculo con el dolor subjetivo y espiritual, mal llamado dolor psicológico o psíquico. Me pregunto entonces, ¿doler es algo natural? ¿O es algo que nos construimos, que nos generamos, que nos potenciamos? ¿Es por lo tanto algo que hacemos colectivamente y no simplemente algo que nos pasa? Y vuelvo a pensar en Gaza, pero también en la amada Argentina bajo el fascismo criminal del presidente Milei, en los Estados Unidos gobernados por un hombre heterosis blanco que sabe mucho de torres, oro, armas y guerra, pero muy poco de la vida y de su verdadera riqueza. Entonces me pregunto por estos poderosos involucrados en tiranías. ¿Duelen por el abuso que ejercen? ¿Dónde está su sufrimiento espiritual? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Si sigo a Michael White y con él a Michel Foucault, podríamos decir que el espíritu tiene que ver con los territorios éticos preferidos de la vida, pero no con cualquier ética, porque el dolor puede provenir de la ética del control, de la violación, del abuso, de la imposición, de la prepotencia, pero también puede venir de la ética de la ternura, de la colaboración, de la solidaridad, de la resonancia, del cuidado y de la vida. No dolemos por una supuesta naturaleza interna que traemos como humanos. Esto no tiene nada que ver con la ficción de la humanidad y la historia de la naturaleza humana. Dolernos, condolernos, es posible porque hay una política que nos lo permite. Doler porque podemos resonar y en esa resonancia abrazarnos, rompiendo las dimensiones temporales, espaciales, territoriales y lingüísticas. Doler es un logro relacional y distribuido, por lo tanto colectivo, y es testimonio de la agencia relacional y distribuida que nos permite abrir las jaulas del mundo para crear nuevas subjetividades y formas de existencia. Cito a Paul Preciado, al querido Paul Preciado. No vemos ni entendemos el mundo, lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos
es el dolor de esta negación del mundo y de su sentido. Nuestra experiencia trasciende el cuerpo anatómico individual y se vuelve cuerpo compartido, relacional, capaz de afectarse y dolerse como forma de denuncia y protesta, pero además como una forma de homenaje a lo que es intransable. Ese es mi único aporte con la presentación, títulos. ¿Sí? Cuando se desborda el abuso, se desbordan el dolor y las respuestas. Es preciso reconocer la influencia directa en mi trabajo de Michael White y su desarrollo y comprensión para el trabajo terapéutico con personas que están viviendo las consecuencias de múltiples traumas en sus vidas, aunque yo prefiero llamarlo abuso. Destacaré aquí dos ideas fundamentales de White que guían este trabajo. Una es que las personas siempre respondemos. No somos nunca pasivas frente a la experiencia. No importa qué nos esté ocurriendo, siempre respondemos y en esas respuestas movemos el mundo, lo modificamos. Siguiendo apreciado nuevamente, concluyo que con estas respuestas construimos o inventamos formas nuevas de existencia. La segunda idea es la noción de lo ausente pero implícito. Este concepto y práctica se derivan de su estudio e interés por el trabajo de Jacques Derrida y Gregory Bateson. De este último está la idea de que no accedemos al mundo de forma directa, sino que lo interpretamos. Por el lado de Derrida, White traslada su afirmación de que nada está por fuera del texto a la expresión humana. Concluye que toda expresión, cualquiera que sea, emocional, de dolor espiritual, psicológico o estrés emocional, es la forma explícita, visible de un fenómeno más complejo, que incluye capas implícitas, las cuales le están dando forma a la expresión explícita. Muy enredado. Así, por ejemplo, la expresión emocional de angustia no sería reflejo de una presencia, no sería la manifestación de una naturaleza humana inmutable, ni de una verdad que está al centro de la psiquis. Tampoco sería el reflejo de una personalidad, ni el síntoma de una patología. Lo que está implícito y que da forma a esta angustia sería otra construcción subjetiva vinculada a la ética, esto es, formas de entender la vida, valores, compromisos, propósitos, anhelos, sueños, esperanzas, que muy posiblemente estén siendo transgredidas, avasalladas, violentadas, violadas o alejadas de las personas o de las comunidades. A partir de todo esto, es mi conclusión que el dolor es un logro relacional y distribuido, y que es de hecho un testimonio de lo que en terapia narrativa se nombra como agencia personal, pero que yo prefiero llamar, siguiendo apreciado, agencia relacional y distribuida, y que es, según White, la sensación que tenemos las personas de poder intervenir en nuestras propias vidas, individuales y colectivas, dando pasos posibilitados por sus habilidades para vivir y saberes de vida, en direcciones armónicas con todo aquello que las personas y las comunidades valoramos. Para mí también es la expresión de lo que Preciado llama potencia gaudendi, que es la potencia de vida vinculada al deseo. Si asumo que nada está por fuera del texto, el dolor y la angustia espiritual no están separadas, sino imbricadas con el deseo, con el anhelo, con la fuerza creativa y con la fuerza que da vida. Cabe entonces la pregunta, ¿qué implicaciones tiene comprender nuestra amargura, nuestra desazón, nuestra angustia, nuestra desmoralización, nuestra sensación de vacío, de impotencia, de desgarro, de desgano o de tristeza profunda, no como un problema individual, o incluso como un problema colectivo referido a la desesperanza, la imposibilidad, la inmovilidad o los efectos de la ilusión de soberanía que nos quieren inocular, sino como el testimonio de la fuerza, de la potencia de vida que no se rinde y que no se deja aplacar? Michael White afirmaba que la intensidad de la expresión emocional o dolor espiritual tiene una correlación con el nivel de amenaza de lo que está siendo transgredido. También sostenía que esa intensidad habla de la capacidad de las personas para no perder el vínculo, negarse a renunciar o alejarse de aquello que es atesorado y preciado. Esto, a su vez, implica el desenvolvimiento o la expresión de habilidades y saberes que las personas hemos desarrollado colectivamente en nuestras vidas para cuidar aquello que es intransable. Entonces, hablar del dolor implicaría poder hablar ricamente de formas colectivas de aquello atesorado que está siendo transgredido y que no estaríamos dispuestos a renunciar. El cuidado, la ternura, el respeto, la justicia, la dignidad, la memoria, nuestras historias, el buen trato, el acceso a condiciones mínimas de calidad de vida
incluidas las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, la compañía. Un sistema de justicia que promueva realmente la sensación colectiva de seguridad, el derecho a sentirse a salvo, todo aquello que nos sostiene y da sentido a nuestras vidas. Entender el dolor y el sufrimiento como una forma de denuncia, protesta y homenaje implica asumir que las acciones tienen un sentido. Y con sentido me refiero a que estas acciones tienen una dirección vinculada con significados que las personas han atribuido en sus historias sociales y relacionales al hecho mismo de la vida, de las relaciones y de aquello que le da sustento al vivir. Esto se contrapone a las nociones tradicionales de la expresión humana que provienen de las disciplinas clínicas. La psiquiatría, la psicología y todas las otras profesiones que se estructuran sobre marcos coloniales, patriarcales, misóginos, racistas y clasistas. Entre ellas el trabajo social clínico también, la terapia ocupacional o cualquier otra profesión que asuma comprensiones binarias basadas en la lógica salud-enfermedad, normalidad-normalidad. En este marco, el dolor y el sufrimiento se representan como expresiones de una falla interna, de una anormalidad, de una patología, de una estructura de personalidad o de un desorden. Angustia, miedo, ansiedad, pena, desgano, desgarro, desazón o desilusión se organizan en categorías clínicas a las que se les asigna la metáfora de síntoma. Todo esto está sustentado en la institución y la noción de clínica, que como bien sabemos es blanca, que se presenta como higiénica y neutral, atribuyéndose objetividad. Esta autoasignación de neutralidad y objetividad se apoya en presupuestos y metodologías que la propia clínica ha inventado, para así poder estructurar ficciones que operan como aparatos de verificación de sus propias ideas. Se trata de un circuito cerrado, una metodología de producción de ficciones que me gusta llamar autofágica o incestuosa. Inventan estructuras que validan otras estructuras inventadas por ellos mismos, para poder atribuir un carácter patológico a la expresión humana en base a ideas universales neoliberales de cómo las personas y las comunidades deberíamos movernos, relacionarnos, vivir, expresarnos, vernos y actuar. Para ilustrar un poco más esto, transforman experiencias y expresiones de dolor de las personas en categorías sintomatológicas que desconsideran cómo las personas nombran su dolor, traduciéndolo en palabras que implican una falla que luego nombran como síntoma. Entonces inventan, en asociación con las farmacéuticas, ficciones diagnósticas justificadas por los autodenominados síntomas y luego validan estos últimos en base a falsas investigaciones que intentan otorgar validez a sus propias ficciones diagnósticas. Es sabido que no existen estudios independientes y responsables que demuestren nada de esto, y los que hay están financiados por las mismas farmacéuticas que participaron en el proceso de invención recién descrito. La psiquiatría y la psicología colonizan y universalizan, imponiendo formas que nos hacen creer que son las únicas adecuadas, correctas o sanas de vivir la vida. De esta manera controlan lo que llaman conducta humana. Y cuando esa conducta se desvía, pueden encerrarla, medicalizarla, apartarla, marginarla o incluso asesinarla. Toda esta institución, en el nombre de la cual hacemos nuestro trabajo, está estrechamente vinculada con el control social y la normalización de las vidas. Pero entonces, ¿qué pasa si entendemos que la expresión y el movimiento de las personas no son testimonio de una verdad interna asociada a estructuras, naturalezas o esencias, sino que tienen un sentido? Para eso es necesario definir que el sentido está vinculado a la construcción de significados que nos permiten acceder a nuestra propia vida. Esa construcción de significados requiere de una estructura que los organice y a la que podamos acceder como seres humanos. Michael White, siguiendo a Jerome Bruner, afirma que esta estructura es una narrativa. En términos simples, son las historias o relatos que se distribuyen y expresan a través de las conversaciones, pero también del movimiento, de las formas de vernos, de vestirnos, de movernos, de relacionarnos. Son marcos de inteligibilidad o estructuras que nos permiten acceder a nuestras vidas y a nuestra sensación de participación o movimiento en ella, con mayor o menor sensación de libertad y agencia. Jerome Bruner extendía aún más esta noción, argumentando que este proceso va incluso más allá del habla. Las formas en que organizamos el mundo, incluso en personas en etapas prelingüísticas,
también adopta estructuras narrativas. Para Brunner, la capacidad de contar historias y organizar la vida narrativamente es un atributo que trasciende culturas, tiempos y lenguajes. Aunque los distintos idiomas y formas de hablar creen mundos simbólicos diversos, todos comparten, más allá de sistemas políticos o económicos, la particularidad de poder narrar y estructurar la experiencia. Si entendemos entonces que son las historias las que dan forma a nuestra comprensión de la vida y que nuestras acciones son la deriva, la actuación o la expresión práctica, relacional y material de estas historias, cabe la pregunta: ¿cuáles son las historias, los relatos y por lo tanto la experiencia social, relacional, política, local y contextual a la que estas expresiones de dolor estarían respondiendo? La clínica y las tradiciones psi temen a la historia, temen a la agencia de las personas, temen su potencia gaudendi, temen la agencia relacional y distribuida. Por lo tanto, temen la expresión del dolor y del sufrimiento, porque saben que el dolor relacional y distribuido es, desde el primer momento de su expresión, un elemento que desestabiliza el orden que el sistema patriarco colonial neoliberal impone. Por eso lo patologizan, para nombrarlo y controlar los cuerpos, medicalizándolos, encerrándolos o asesinándolos de diversas maneras. Las formas del dolor. ¿Por qué la denuncia y la protesta entonces se expresan en forma de dolor o sufrimiento? Cuando hablo de dolor o sufrimiento me refiero al dolor espiritual y a la experiencia de desagrado, rechazo o malestar del sufrimiento. El sufrimiento lo entiendo como una forma de asistirse, de soportarse, de aguantar, de sostenerse, de no dejarse arrastrar. El dolor espiritual, en cambio, es esa conciencia estrechamente vinculada a lo que las personas atesoramos en nuestras vidas: esperanzas, sueños, propósitos, anhelos, políticas, éticas. El hecho de que se exprese en forma de dolor y se viva como sufrimiento y no como indiferencia, placer, tranquilidad o alegría, implica que el mero fenómeno de doler en sí mismo es un acto, una acción intencionada que toma una forma específica y que responde a algo que las personas pueden discernir o distinguir en su experiencia de vida, algo que amenaza eso que es valioso. Lejos de ser una falla interna, una patología, una desregulación o un síntoma, el dolor puede leerse como denuncia, una distinción del acto abusivo, una alzada de voz frente a la transgresión de aquello que importa. Es también una protesta, porque se expresa desde la desventaja en voz alta, en el rostro, en los ojos, en la mirada, en el ánimo, en la actitud, de manera individual y colectiva. Y es un homenaje, una declaración de posición, cuya forma está dada por aquello que es importante, que al mismo tiempo está homenajeando sus valores y esperanzas intransables. Judith Butler habla de la importancia de responder a las denuncias de formas colectivas, y pienso que ejercer el poder desde las plataformas que habitamos para responder a ellas es una obligación ética. Patologizar el dolor es una práctica abusiva, honrarlo un deber ético mínimo. Entonces, ¿cómo podemos honrar estas expresiones? ¿Cómo escuchamos, preguntamos, respondemos y enriquecemos estas manifestaciones de dolor para que su sabiduría se haga explícita y se colectivice? ¿Cómo utilizamos el contexto clínico y el poder que éste nos permite ejercer, si es que decidimos ocupar estas plataformas, de formas que subviertan las bases mismas que le han dado forma a ese poder? Para saber cómo responder y cómo transformar un contexto como el clínico en un lugar que pueda honrar las denuncias, las protestas y los homenajes, es muy importante entonces tener algún saber o alguna idea en torno al fenómeno de las denuncias, de las protestas y de los homenajes y los tributos. Comenzaré por las denuncias. No sé si tengo título para eso. Sí. Protocolo patriarcal del silenciamiento suicidio. Denuncias. Sí. Yo miro el tiempo porque me quedan como 40 páginas, pero disculpen esto, está muy denso, muy pesado. Esto era para explorar si estaban durmiendo ya pero están despiertos, es que están concentrados. No, agradecido. Denuncias. En el sistema que Preciado llama estética petrosexo-racial, entendiendo estética por un régimen de los sentidos, petro por el capitalismo de energías fósiles, sexo por las políticas identitarias sexogenéricas y racial por la colonialidad,
Existen diversas formas de silenciamiento a las denuncias. Los silenciamientos implican formas políticas y culturales de interferir o interrumpir o acallar directamente cualquier expresión que se erija como denuncia de abusos de poder, de estructuras, de inequidad, de acciones que tienden a marginar. Y estas formas de silenciamiento podríamos, de forma simplificadora y reduccionista, establecerlas en 4 prácticas y tecnologías. Prácticas de negación, minimización, justificación, avergonzamiento y culpabilización. Son más de 4. Primero necesitamos entender que estas tecnologías no operan de formas independientes, sino que imbricadas unas con otras. Sin embargo, se pueden fácilmente ejemplificar en diversos mecanismos que incluso las estructuras institucionales vinculadas a la justicia, a la salud, a la economía, al acceso en general por justicia y dignidad operan. Es también preciso distinguir que no todas las denuncias tienen el mismo carácter. Hay denuncias que tienen mucho espacio para ser escuchadas y otras no. Las denuncias que tienen mucho espacio para ser escuchadas y respondidas de formas justas, habitualmente son aquellas hechas desde lugares que sostienen o perpetúan el poder, o lo defienden o lo cuidan de alguna forma. Son denuncias hechas desde posiciones de ventaja, acciones que legalmente pueden considerarse como delitos o abusos o violencias que efectivamente a veces lo pueden ser, como por ejemplo alguien que entra a robar a tu hogar o te roba un teléfono. Pero para que esa denuncia sea escuchada depende de dónde vives en todo caso, cómo es tu casa y qué marca o modelo es tu teléfono. Aquí me estoy refiriendo a las denuncias hechas en posiciones de desventaja compleja, por un afán de ilustrar, pero también por un compromiso en relación a la relevancia de ciertas denuncias versus otras. No es lo mismo denunciar porque me robaron mi iPhone en abril de este año, y con esto no quiero decir que esto no pueda ser una experiencia traumática o dolorosa, que puede requerir también una respuesta de apoyo, yo la necesité, a que me quieran desplazar de mis tierras, o tengan algún nivel de amenaza por cómo existo, por cómo me expreso, por mi género, por mi color de piel, o que implican prácticas de colonización, usurpación, como cualquier tipo de violación o práctica de avasallamiento. No quisiera declarar lo obvio, pero una denuncia al abuso de poder implica poner sobre la mesa, visibilizar las estructuras de inequidad, o lo que a mí me gusta llamar el protocolo patriarcal del silenciamiento o del suicidio. Y a menudo estas denuncias son realizadas justamente dentro de estas estructuras institucionales, judiciales, vinculadas a la salud mental o a las instituciones que pretenden y trabajan por emparejar la cancha. Por lo que antes de que una denuncia por abuso de poder, especialmente como mencionaba antes, vinculadas a acciones de abuso de poder legitimadas en nuestra sociedad y en nuestro sistema político, como la violación, el feminicidio, las agresiones racistas, transfóbicas, aporofóbicas, etc., antes de ser tomadas en serio, van a haber una serie de mecanismos que exceden los protocolos explícitos e internos de las instituciones encargadas de responder a estas denuncias. Se extienden al ámbito popular y social, nutrido por las películas, la publicidad, el cine, la cultura audiovisual, la prensa, la música, etc. Con esto no estoy afirmando que dentro de estas instituciones populares o no estatales no haya la posibilidad de disentir o de resistir, porque de hecho lo hay. Incluso dentro de las instituciones estatales también hay quienes disienten y subvierten lo que la misma institución exige realizar. Pero estas formas de responder a este daño implican prácticas cotidianas de silenciamiento, de minimización, avergonzamiento, justificación, culpabilización, etc. Frases cotidianas que podemos encontrar como estás exagerando, no fue tan así, no creo que haya sido capaz de hacer eso él, a mí también me ocurrió y no sufrí tanto. Ustedes siempre reclaman por todo, pasando por procesos judiciales que no están exentos de culpabilización, como descalificaciones como ahora todas las mujeres, ahora todo es abuso, la generación de cristal, la igualdad entre personas blancas y personas negras ya es un hecho. No todos los hombres. La patologización y las prácticas de internalización y encapsulamiento de las denuncias. Si somos rigurosos con el presupuesto de que las personas siempre respondemos y de que toda expresión tiene algo ausente pero implícito y son una forma de respuesta, entonces podemos afirmar la imposibilidad de no disentir, la imposibilidad de no expresarse,
la imposibilidad que tenemos las personas para expresar o buscar maneras de darle forma a la expresión, para hacer saber que algo anda mal, para mover el mundo, para modificarlo con el solo hecho de la expresión, para incomodar al poder hegemónico, a la psiquiatría, al neoliberalismo, a la heteronorma, a la blanquitud, a las clases sociales acomodadas. Las formas de silenciamiento conllevan en una primera instancia la negación. Esto no pasó, esto no es como ustedes dicen que ocurrió, esa es tu versión, mi versión es otra. Y así se atribuye en la historia. El negacionismo histórico no solo niega las historias de las denuncias, sino que también cuenta una historia hegemónica que busca anular, por lo tanto silenciar la historia del abuso. Cuando se hace completamente imposible negar, operan muchas veces en conjunto la minimización, la justificación, la culpabilización y el avergonzamiento. Operan de forma tal que al ya no poder negar, aunque la negación siempre es una alternativa del poder hegemónico, a la cual van a intentar volver una y otra vez, minimizan afirmando, ok, pasó, pero no fue tan así, fue menos de lo que me dijo. Ella me dijo que sí, quizás hubo algo de violencia, pero no podemos hablar de transgresión seria o de abuso de poder. Y eso asociado a la justificación, es que no me aguanté, es que ella se lo busca, es que estas personas nos vinieron a arruinar la existencia, por eso lo hice. Lo hice porque estaba resguardando mi propia seguridad, mi propia forma de vivir, mi propia comodidad. En estos argumentos está implícito todo el tiempo la culpa, la culpabilización. En el fondo, de lo que se está hablando es de que las personas que vivieron el abuso son el problema. Se lo buscaron, lo provocaron, lo andaban buscando. Así la vergüenza y el avergonzar, en lugar de situarse en la conciencia del abuso de poder y de las consecuencias reales de las acciones hechas desde ese lugar de ventaja en las personas que están en desventaja, la vergüenza se vuelve avergonzamiento. La práctica estrechamente vinculada con la culpabilización que tiene a las personas sintiendo asco por sí mismas, rechazo por sí mismas, dudas de sí mismas, en lugar de rabia explícita con las prácticas abusivas. Todo esto silencia, todo esto obstaculiza la posibilidad de enriquecer los relatos de las denuncias que permitirían organizar acciones colectivas para responder a ellas. ¿Por qué le llamo también protocolo patriarcal del silenciamiento, pero del suicidio? Porque en muchas ocasiones la denuncia, expresada en su primer momento como un dolor y una experiencia de sufrimiento, encuentra en la imaginación de quien duele todas estas tecnologías mencionadas anteriormente, antes de siquiera poder ponerle voz a lo que ha sido abusivo, antes de siquiera, por lo tanto, nombrar el abuso. Esto es nombrar la humillación, la descalificación, el avasallamiento, la burla, la minimización, la descalificación, la prepotencia, etc. Podríamos especular, de tantas historias que conocemos, que una mujer, por ejemplo, que ha vivido un abuso sexualizado, esto es un intento de soberanía sobre su cuerpo en las dimensiones habitualmente reconocibles como sexuales, porque la violación no es sexo. Podríamos rememorar o traer miles de ejemplos de personas que deciden suicidarse antes de siquiera poder nombrar ese abuso. En algunas ocasiones muy cerca del evento, en otras ocasiones años después del evento o de los eventos. Digo los eventos porque extrañamente suele ser solo uno. Entonces, decir que el dolor es un logro relacional y distribuido no conlleva inmediatamente la afirmación de que las personas lo experimentan como un logro. Menos relacional, aún menos distribuido. Lejos de articularlo en sus mentes, en sus experiencias, en sus comprensiones, en sus relatos, porque no existen marcos de inteligibilidad que les permitan construirlos como una denuncia, como una forma de protesta y como una forma de homenaje, simplemente no lo ven. Como lo alcanzan a interpretar como un problema individual, quizá mejor, aunque no con estas palabras, posiblemente como una denuncia que saben que no será escuchada, tomada en serio y respondida de formas que se haga justicia y se honre la dignidad, su dignidad. Muchas de estas personas encuentran alojo o comprensión de sus expresiones de dolor, incluyendo las memorias disociadas, los flashbacks, las pesadillas, las angustias, en relatos psiquiátricos. Los diagnósticos son historias, como bien sabemos, pero son historias dominantes que además tienen un poder jurídico y un estatus de verdad, una categoría de socialmente aceptable,
a lo cual además se le atribuye objetividad, verdad y existencia. Sí, son las historias las que constituyen nuestra vida y son los marcos de inteligibilidad. Entonces, un diagnóstico psiquiátrico puede generar alivio, orientación, sentido y comprensión, pues son marcos de inteligibilidad, son relatos. Ahora bien, el problema de estos relatos es que no comprenden la expresión como una denuncia de abusos de poder y además logran mantener a las personas agradecidas de los discursos que las constituyen como problemas, porque les está ofreciendo un punto de referencia, de orientación y en algún grado un sentido de pertenencia. Una doble existencia, como patológica, que al autorreconocerse como patológica se hace legítima en el ámbito de lo político y de lo social, de lo jurídico y de los accesos, incluso a los derechos. Pero cuando una persona ya diagnosticada sigue protestando, sigue denunciando, sigue doliendo, cuando esta persona rechaza la medicación o exige al sistema psiquiátrico mayores cuidados o mejores soluciones para su experiencia, entonces el sistema refuerza sus tecnologías de culpabilización y silenciamiento. Y sobre sus ya declaradas patologías y trastornos suma otros trastornos, otros medicamentos y otras prácticas de coacción o de inmovilización. Todo esto es parte de lo que yo llamo protocolo patriarcal del silenciamiento o el suicidio. Protestas. Vuelvo a agradecer la escucha, porque está denso esto, ¿no? Sí. Sí. Después lo pueden ver y pausar en YouTube mejor. Ir pausando mientras cocinan. Cuando una denuncia no es escuchada y de una forma u otra se estructura una organización, un movimiento, un vínculo con otras que están denunciando cuestiones similares, se organizan protestas. Protesta es la expresión más o menos clara de una denuncia en voz alta. Yo protesto cuando no soy quien está en una posición en que pueda ejercer influencia para inventar formas de justicia y honrar la dignidad, interviniendo, reorganizando o reestructurando las organizaciones o las instituciones, esos lugares de poder. Cuando yo no soy el juez, el padre o la madre, el policía, la profesora o el profesor, el adulto, el blanco, el hombre, el heterosis, el de clase media alta, el cuerpo nacional, el cuerpo documentado, el cuerpo sano, esperable, normal, deseable, desde los parámetros de la cultura dominante. Una protesta es la expresión de una denuncia en posiciones de desventaja. En las prácticas narrativas, inspiradas, cimentadas e informadas por las comprensiones no esencialistas o no estructuralistas de la identidad, entendemos que la experiencia individual es la expresión de una historia social y relacional colectiva. White afirmaba que la identidad es poblada. Preciado suele decir que nuestros cuerpos, o somatecas como él prefiere, son parlamentos, son en sí mismos asambleas constituyentes. Si consideramos esto como una experiencia y tomando las ideas que comenté en alguna otra parte de este texto, de que no podemos establecer los límites de nuestro cuerpo anatómico o no podemos establecer nuestra existencia y nuestra ilusión de individualidad como insertas en un cuerpo anatómico, porque nuestra experiencia trasciende lo anatómico, entonces podríamos entender que ese dolor aparentemente individual o expresado por un cuerpo anatómico individual, aunque muchas veces también lo hacen cuerpos agrupados, son expresiones de dolor colectivas, relacionales, porque las historias, las experiencias que están posibilitando la expresión de este dolor como un logro, son historias que se han construido en relaciones a través del tiempo, relaciones que pueden ser directas, conversaciones que hemos tenido, o indirectas, historias que hemos escuchado, que hemos atestiguado, leído o aprendido, incluso de tiempos en que nuestros cuerpos anatómicos ni siquiera tenían una forma identificable. Aún no podíamos decir la palabra yo. Es distribuido el dolor, porque la forma de expresión de ese dolor, el sufrimiento expresado en imágenes, ideas, pero también en movimientos fisiológicos, se legitima, aunque aún quienes estén doliendo no lo sepan o no lo puedan nombrar. De ese modo se legitima de muchas formas por la expresión de dolor similar a las de quienes duelen y quienes han atestiguado. Y también es distribuida porque ese dolor, esa expresión de dolor, en su potencia, significados y simbolismo, muchas veces en su materialidad incluso, es un dolor que se distribuye en la sociedad, aunque hay veces que queda en el anonimato de la individualidad. Es un dolor que afecta, que conduele, que desespera,
que atemoriza, que da esperanza, porque genera conversaciones, discusiones, abrazos, sostenes, ternuras, aunque también teorías y prácticas de silenciamiento. Lo cierto es que el hecho de que el dolor pueda ser expresado es el resultado de una historia social y relacional que forma parte de la experiencia individual y colectiva de las personas. Y es distribuida porque el mundo, como decía White, no es indiferente a la expresión ni a la existencia de quien está protestando. Homenaje y tributo. El dolor también, como decía White, es homenaje y tributo. Esta es una de las razones por las que a mí me interesa llamarle un logro y no un problema. El dolor y su expresión están resguardando, están homenajeando, están rindiendo tributo, están cuidando, abrazando, sosteniendo todo aquello que está siendo violado y que las personas no estamos dispuestas a transar en nuestras vidas. El cuidado, la suavidad, el consentimiento, la ternura, el derecho a reclamar, la sensación de seguridad o de estar a salvo, la posibilidad de confiar, la equidad, el derecho a existir sin tener que amoldarse a otras existencias normativas, el nombre propio, el territorio, la historia. Esa que está en los árboles, en los pasos, en los olores, en las texturas, en los lenguajes, en los acentos, en las miradas. En las prácticas narrativas llamaríamos a esto relatos preferidos o territorios preferidos de identidad. En la práctica narrativa consideramos como agencia, y esto tiene sus correlatos en Foucault, en Preciado, en Butler, en Cusicanqui, en Curiel, la agencia personal, que la voy a llamar desde ahora en adelante agencia relacional y distribuida, ya la vengo nombrando así, o expresión de la potencia gaudendi. Por eso mencionaba antes que si nada está fuera del texto y el dolor es una expresión colectiva cuya forma es posible gracias a la historia social y relacional de las personas, y que se distribuye porque impacta como una piedra que choca en el agua a todo aquello que le circunda física y simbólicamente, entonces es al mismo tiempo la expresión más digna y esperanzadora de agencia relacional y distribuida. Si el dolor es homenaje y tributo, entonces su forma también está dada por la potencia gaudendi, por esa potencia de vida, esa capacidad de excitar y ser excitado, de mover y ser movido. Entonces, ¿cómo hacemos en un contexto en el que históricamente se ha colonizado esa expresión, atribuyéndole patología en el caso de la clínica, criminalización en el caso de lo judicial, pecado desde la institución religiosa, capricho desde el adultocentrismo, histeria desde el patriarcado, etcétera? ¿Cómo lo hacemos desde esta institución para dar respuesta, o más bien una contrarrespuesta, a esa expresión de la potencia y a esa expresión del dolor? En la terapia narrativa desarrollada por White y Epstein en los años 80, hay muchas respuestas posibles a esta pregunta. Hay muchas posibilidades de acción y de práctica basadas desde una posición en que se ejerce el poder descentradamente. Me gusta llamarlo influencia descentrada y no centrado por influyente como ha sido traducido, porque es una forma de hacer visible cómo estamos ejerciendo el poder. Influencia descentrada hace de lo descentrado un adjetivo del poder. Y llevado a nuestras prácticas habla, por lo tanto, de una forma de ejercer lo que es descentrado. Esto implica que la persona es la experta en su vida. Esta simple frase anula la posibilidad de establecer teorías psiquiátricas o psicológicas de la expresión vital de las personas. Porque desde el momento en que lo hacemos, estamos traicionando esa máxima o esa ética. Y estamos inventándonos como expertos, por lo tanto, situándonos en el lugar del colonizador. Al descentrar nuestro poder no estamos argumentando, o no estoy argumentando, porque yo estoy argumentando esto, ni afirmando que estamos en desventaja o que la relación es horizontal, sino que al contrario de eso estamos asumiendo nuestra posición de ventaja, pero decidiendo usarla desde una ética no colonialista, no impositiva ni autoritaria, que implica entonces una ética de la colaboración para que aquellos saberes locales íntimos de las personas estén al centro de nuestra conversación y se enriquezcan. Nuestro rol en el ejercicio de poder es ser lo suficientemente buenos investigadores e investigadoras, por lo tanto saber hacer las preguntas, saber escuchar las expresiones de las personas, saber preguntar descentradamente, poder documentar los saberes que se están construyendo y poder vincularlos o distribuirlos de forma de hacerlos explícitamente colectivos. Entonces las prácticas de terapia narrativa son lo que hace ya varios años empezamos a nombrar en Pranas contrametodologías de investigación o metodologías de investigación del saber local o del saber subversivo
o de los relatos contrahegemónicos. Nosotras, nosotros, nosotres ocupamos el lugar de ventaja para poner una curiosidad radical al servicio de esos relatos que aún no han sido contados, pero que le están dando forma a la expresión de las personas, incluyendo la expresión de dolor. Quiero decir algo más en torno a las denuncias. Me voy ahí porque se me había olvidado sumarlo antes, entonces lo sumé acá y anoche ya no me dio fuerza para cortar y pegar arriba. Para que alguien pueda denunciar, y con esto me refiero a poder dar pasos que involucran a otros y otras en la expresión de estas denuncias, deben existir las condiciones básicas para que esto ocurra. Como Judith Butler afirma, si las denuncias no encuentran un lugar que las acoja, entonces puede ser que las secuestre el poder hegemónico. Las personas sabemos lo que cuesta denunciar. Las personas conocemos el protocolo patriarcal del silenciamiento y del suicidio. Las personas estamos dentro de ese protocolo. Somos parte de la reproducción permanente de este protocolo. Es un protocolo implícito. Y no le llamo agenda, aunque también posee una agenda implícita, que es la agenda petrosexo-racial, pero le llamo protocolo porque está constituido por una serie de prácticas, de pasos, de momentos que, aunque se van transformando en sus formas, obedecen a una cierta estructura ya mencionada antes. Entonces, denunciar implica para las personas tener algún nivel, aunque sea mínimo, de esperanza de que alguien podría honrar su denuncia, o de que tendrá algún lugar donde ir en momentos difíciles, o un grupo de personas que ayudarán, abrazarán o estarán. Entonces, lo primero que captura mi curiosidad en terapia, cuando voy a responder a una expresión de dolor, es el contexto que ha hecho posible que esa expresión esté siendo performada, esté existiendo, esté tomando una forma visible para el mundo. Estas expresiones incluyen lo que ha sido denominado como síntoma, pesadillas, racontos, flashbacks, memorias disociadas, entendidas como imágenes disociadas buscando asociación, memorias en forma de pesadillas de los eventos abusivos que pueden venir a recuperar nombres, rostros y lugares de lo que estuvo mal y que parecía en el olvido. Potencia creadora. Entonces, si el dolor es una expresión y las expresiones son una forma de movimiento y una forma de transformar el mundo, el dolor espiritual no debería ser pensado ni trabajado ni comprendido o interpretado desde el área de la salud mental o la psicopatología. Quizá debería ser pensado, estudiado, comprendido desde el ámbito de las fuerzas creadoras, las artes, la poesía, desde las prácticas vinculadas a la creación de mundos. El dolor lo entendemos como una expresión creativa, una expresión de la potencia gaudendia expresada muchas veces en el centro mismo del horror o en los márgenes de la vida. Paul Preciado. Las disciplinas modernas como la psicología o la psiquiatría y la farmacología normativas, que trabajan y comercian con el dolor psíquico, deben ser desplazadas por prácticas colectivas experimentales que sean capaces de elaborar y reducir el dolor epistémico. El arte, el activismo y la filosofía poseen esta capacidad. Yo agregaría que las prácticas narrativas también. Ana. Sí. Estoy quedando sin oxígeno, no me está llegando oxígeno al cerebro porque quiero leer rápido. Vamos bien con la obra. Sí, sí. Mejor que cualquier ensayo anoche a las 3 de la mañana. Les agradezco nuevamente la escucha. Permítanme contarles una historia. Ana es una mujer racializada, lesbiana y económicamente precarizada. En su historial médico traía ya una serie de registros que servían como antecedentes y pruebas de lo que la psiquiatría ha llamado daño, patología y anormalidad en ella. Ana, que por supuesto es un seudónimo, ya tenía registros de múltiples intentos de suicidio, múltiples deserciones de procesos terapéuticos, con un historial de autolesiones, incluyendo cortes y sobredosis de psicofármacos y otras drogas, con periodos de euforia y otros depresivos, narrados desde la psiquiatría como parte de una estructura de personalidad limítrofe y trastorno bipolar. Pese a todo esto, Ana seguía viva, seguía existiendo, seguía teniendo esperanzas, aunque a veces mínimas, en torno a sus posibilidades de vida. Y también seguía doliendo. Ana me expresó fuertemente que ella no tenía ninguna esperanza con la psicoterapia, que venía quizás como por inercia y que este no era
un contexto que le trajera buenos recuerdos. Ana había vivido una serie de traiciones por parte de terapeutas, traiciones que se traducían en prácticas de juicio o de moralización. Por ejemplo, el cuestionamiento de que algunos terapeutas le hicieron a su malestar, argumentando que su situación de vida había mejorado económicamente y que había podido estudiar una carrera y que su dolor era inadecuado. También una terapeuta autodeclarada feminista la juzgó cuando ella le contó que había ejercido el trabajo sexual y que esto a ella le traía contradicciones en su experiencia, costándole delimitar lo que había sido con consentimiento versus lo que había sido abusivo. En el nombre del feminismo, esta terapeuta, no tan explícitamente, de formas elegantes, empezó a juzgarla, a cuestionarla en base a ideas moralistas del trabajo sexual, que confunden este último con la explotación, con la trata, pero también que argumentan desde un lugar muchas veces de privilegio blanco que el trabajo sexual es una forma de expresión del patriarcado, pero que terminan culpabilizando a quienes lo ejercen, en lugar de cuestionarse las estructuras que hacen que muchas mujeres prefieran este trabajo a muchos otros, porque encuentran ahí una posibilidad de mucha mejor remuneración, de control, de consentimiento, de manejo de sus tiempos, de compatibilidad con la serie de otras actividades que tienen en sus vidas, muy a menudo actividades de cuidado, muy a menudo solas. Toda esta argumentación del trabajo sexual no se desprende de mis ideas. Nunca he ejercido el trabajo sexual, nunca he sido mujer que esté en una posición de ejercer el trabajo sexual, sino que son las expresiones críticas de decenas de mujeres que han ejercido el trabajo sexual con las que he podido conversar en terapia y en otros contextos. Son sus aprendizajes y sus críticas, pero además posiciones políticas y filosóficas y éticas a las que adhiero, como las de Preciado o Butler, por ejemplo. Estas experiencias terapéuticas había tenido Ana. Ella se culpabilizaba por no poder sostener largamente terapias y por lo que en sus palabras era como ser desertora, inestable, poco disciplinada, poco respetuosa consigo misma y con los profesionales. Incluso contándome situaciones como que una terapeuta una vez le dijo que por qué no le había pedido hora nuevamente y había dejado pasar tanto tiempo. Esta terapeuta sabía que para ella esto era desafiante, para Ana, y que se sentía mal por no poder continuar con las terapias. La profesional ya le había hecho algunos comentarios a Ana, comentarios que le habían generado confusión, desconfianza, aunque ella todavía no lo nombraba de esta forma. Ana dejó de llamarla y la terapeuta le preguntó por qué no la había llamado, expresándole su preocupación y diciéndole que ella usaba energía en su corazón para cada una de las personas que atendía y que tenía un rinconcito en su corazón para ella y que estaba preocupada de estar ocupando ese rinconcito del corazón y de no saber si ella iba a volver o no. Ana me contó que cuando su terapeuta le escribió esto, ella se desestabilizó, se confundió, se culpabilizó, se desesperó, se sintió una mierda. Nuevamente confirmó su inestabilidad, confirmó su falta de respeto a la profesional, confirmó las ideas y las sensaciones de que su vida no iba a cambiar nunca y que tomó medicación para borrarse, quizás matarse o desaparecer. Nada de esto lo supo la terapeuta. No quiero con esto decir que haya malas intenciones en estos terapeutas, ni en la psicología feminista, ni en la psicóloga feminista, ni en la terapeuta del rinconcito en el corazón, ni siquiera de parte de los terapeutas que han patologizado sus expresiones de dolor. Seguro tenían buenas intenciones, pero creo firmemente que las buenas intenciones, como White siempre afirmaba, no bastan. Incluso que son peligrosas si son la base desde la cual damos forma a nuestra terapia, porque las buenas intenciones pueden estar repletas de discursos dominantes, discursos de odio, dándoles formas de maneras muchas veces inadvertidas. Las buenas intenciones no garantizan una práctica ética, entendiendo ético como lo no abusivo de poder, o entendiendo ético como lo descentrado en la influencia. Como comprenderán, yo siendo un terapeuta cuya estética representa a menudo la cis masculinidad hetero, por lo tanto, mucho de lo que era amenazante para Ana, mi cuerpo lo representaba. Lo primero que tuve que hacer es hacerme cargo de esas amenazas, de cómo yo existo frente a ella. Como por ejemplo no dando por sentado que ella debía contarme cosas, o que debía confiar en mí o en mis saberes porque soy el terapeuta, o que debía expresar libremente lo que más le preocupaba o daba miedo. Al contrario, fuimos entendiendo todas estas prácticas como la expresión
las anteriores, de irse de la terapia, etcétera, como la expresión, la manifestación de sus habilidades para cuidarse, para proteger su cuidado, su territorio, para estar mínimamente a salvo, para no ponerse en riesgo, para evitar descalificaciones, juicios, ataques solapados disfrazados de bonitas palabras, pseudocientíficas, pseudoexpertas. En nuestras conversaciones honramos todas estas respuestas que ella había dado. Cada uno de los rechazos a terapeutas fueron nombrados como autocuidado o su derecho a expresar desconfianza o a rehusarse de prácticas que no la hacían sentir bien. Y esto vinculado a historias de resguardar su derecho a que la traten bien, a ser bien atendida, a ser escuchada sin juicio, a no moralizar sus decisiones éticas de vida, sus decisiones políticas, los trabajos que ha hecho, a su derecho a ser acompañada en la confusión, a su derecho a ser acompañada en la distinción entre lo que puede ser abuso y lo que puede ser consentimiento. Estas conversaciones y sus correlatos históricos, que incluían relatos con su familia nuclear, con algunas amistades, con momentos en la vida importantes para ella, como la separación que tuvo de su pareja que ejercía abuso con ella, quizás del peor abuso, ese confuso, solapado, silencioso, que la hacía sentir loca, sus intentos en la maternidad, los cuidados y las contribuciones que ella y sus hermanos, ambos hermanos hombres, hacían cuidando a su abuela, a quien admiraban y querían mucho, la cuidaban en sus últimos días. Y la contribución de su abuela en la vida de Ana, cómo se veía ella a través de los ojos de su abuela, cómo se veía su abuela a través de los ojos de cuidado de Ana. Pero también la colaboración con sus dos hermanos, hombres que sí se hicieron cargo del cuidado en partes iguales, y cuando digo partes iguales no me refiero a porcentajes matemáticos, me refiero a que ellos cuidaban más tiempo que Ana a su abuela, porque Ana además tenía que cuidar a su hijo. Eso es lo que yo entiendo como equidad. Todas estas historias, incluyendo un momento importante en el que estaba viviendo, en el que me expresaba sentir separada en otros territorios de vida, en otro lugar, no definida por los abusos que había vivido, que estaban perdiendo protagonismo en su memoria, quizá porque ya había podido ponerle nombre, los ha podido denunciar en terapia. Los ha llamado violación, negligencia, humillación, burla. Todo esto de parte de amistades en su infancia, de un tío, luego, en su breve pero tormentoso matrimonio, y que está en un momento en el que cree que las cosas pueden ser distintas, en que su vida no va a ser la reproducción de ese presente en el que la historia del problema del abuso era lo único que existía, o lo que existía con más fuerza. Así, Ana se dio de alta, pero antes se aseguró de preguntarme si podía hablarme de nuevo por si por algún motivo podría necesitar este espacio. Yo le dije que por supuesto, que podía hablarme siempre que ella quisiera. Ana estaba parada en una serie de historias preferidas cuyos orígenes fueron el dolor como expresión de rechazo, de protesta, de denuncia. En esas historias la ideación suicida, concepto tan patologizante, fue nombrada en términos de búsqueda de esperanza, ejercicios políticos de agenciamiento para encontrar la paz, o formas de ejercer la autonomía en contextos en los que parece que nada de lo que uno haga va a tener algún resultado. Todo eso se volvió historias preferidas, esas que habían hecho posible doler y mantener contacto, por lo tanto, con lo que valora. ¿Cómo es que le fue posible protestar? ¿Cómo es que le fue posible resguardar sus derechos a no ser juzgada? ¿Cómo es que le fue posible rechazar las malas prácticas de los terapeutas? ¿Cómo es que le fue posible reclamar su derecho a no avergonzarse? ¿Cómo es que cómo le fue posible separarse de su expareja pese a todas las críticas que ella sabía que iba a recibir? Porque, ¿cómo te estás separando de este hombre que es tan bueno? Pero también pudo nombrar otras prácticas, unas que ella estaba dando por sentada. Las de sus hermanos, las de sus papás, las de su abuela. Ahora no era porque sí, ahora se llamaba reciprocidad, consideración, cuidado, ternura, colaboración, etc. Ya no eran acciones en el aire, lo hacen porque son mis hermanos. Ahora se volvieron concepto de vida para ella. Casi un año después me llamó nuevamente y me dijo: creo que nunca en mi vida me había sentido tan bien. Creo que nunca en mi vida había estado en un lugar tan seguro, tan sólido. Pero estoy teniendo pesadillas nuevamente y no me dejan en paz. Siento que me quieren arruinar la vida. Y añadió: son diferentes. Son pesadillas de cosas que se me habían olvidado. Recuerdos que están volviendo y esto me está angustiando.
me está desesperando, me está asustando. Así que nos volvimos a ver, nos volvimos a encontrar. Lo primero que pensé al reunirme con Ana es que esto que a ella le estaba pareciendo problemático y que yo entiendo por qué lo estaba experimentando así, como retraumatización, como volver atrás, como recaer, que son los discursos dominantes de nuestra cultura, muy influenciados por la psiquiatría y la psicología, yo por supuesto lo estaba tratando de escuchar como denuncias. Y me estaba preguntando si las denuncias requieren de un contexto mínimo de seguridad para que las personas tengan, como mencioné antes, la sensación de que pueden expresarlas. Porque si no es así, entonces el silenciamiento, que en este caso era el olvido, era la primera opción. Así como muchas veces el silenciamiento es el suicidio, que de tan inteligente manera el feminismo ha nombrado como suicidio feminicida. Por ahí me preguntaba si justamente esto que me comentó Ana, que se encontraba en el mejor momento de su vida, tenía relación con las pesadillas, una relación posibilitadora. Pero antes de preguntarle acerca de las pesadillas y de estos recuerdos que le estaban trayendo, me puse curioso por este contexto que yo estaba especulando como posibilitador de estas nuevas denuncias, como posibilitador de romper con el silencio del olvido. Ana me relató que hace un tiempo estaba en una relación muy bonita con Isquia, una mujer también racializada, aunque con una experiencia de menos transgresiones en su vida, y que con ella estaba viviendo por primera vez la ternura del consentimiento, y además dándole expresión a su lesbianismo. Ana me contó que con mucho miedo le contó a su familia y a sus amigos cuánto le gustaba Isquia. Pero no solo que le gustaba, sino que siempre le habían gustado las mujeres, aunque lo fue descubriendo de a poco. Cuando yo lo supe en terapia casi un año antes, ella aún no se lo había contado a su círculo, pero sí lo estaba nombrando para sí misma, y lo conversamos. Casi un año después, con esta pareja, ella había reafirmado su amor, su sentido de seguridad por su mamá, su papá, sus dos hermanos. Me contó que ella estaba segura de que su abuela hubiese estado feliz, la hubiese cuidado y hubiese celebrado que haya encontrado el amor. Y se hubiese alegrado mucho de que se sintiera por fin en un lugar seguro, a salvo, en una relación en la que ella podía decir que no, hasta cuando era confuso decir que no. Cuando la vi, su presencia, su estética, su ropa, su peinado eran distintos. Me dijo que por primera vez se había atrevido a cortarse el pelo, a ponerse la ropa que realmente le gustaba, con la que se sentía bien, y que Isquia la encontraba guapa. Además me contó que después de varias disputas con el papá de su hija, y producto del apoyo de su familia, pero también, muy sorpresivamente, de una parte de la familia del papá de su hija, quienes no castigaron su lesbianismo ni sus formas nuevas de expresión, pudo vivir con su hija e Isquia, y que este señor, aunque continuaba sus acciones para boicotear la vida de Ana, tuvo que aceptarlo sin más. Le empecé a preguntar cómo era este nuevo territorio, este territorio en el que podía expresarse libremente en su deseo, en sus preferencias, en su estética, en el que estaba viviendo una relación de cuidado mutuo, de consentimiento, de placer, de cuidado, y me dijo, es como estar viviendo otra vida, es como estar viviendo en una vida donde las cosas sí pueden ocurrir, una vida en la que estoy existiendo de una forma que nunca antes había existido, un mundo o una vida nueva en el que me siento importante, en la que estoy experimentando nuevas posibilidades, en las que tengo nuevos planes, nuevas ganas. Y le preguntaba, ¿qué te habla todo esto de tu lugar en el mundo? De esto que tú reclamaste antes también, de tu derecho a existir, de tu derecho a reclamar ser vista. Y me respondía, es que ya no son reclamos, ahora siento que los estoy viviendo, ahora siento que estoy viviendo el buen trato, estoy experimentando el respeto, estoy experimentando el consentimiento, el cuidado de Isquia. Estoy experimentando la colaboración, la maternidad colaborativa. Estoy experimentando tener tiempo para estar conmigo misma mientras ella cuida a mi hija. Estoy experimentando el poder cuidar a mi hija para que ella tenga tiempos libres. Estoy experimentando mi derecho a no querer hacer nada, a veces, y sin culpa y sin juicio. Le pregunté si todo esto le hacía más visible su derecho al cuidado, al consentimiento, y me dijo que sí. Y le pregunté si se le hacían más notorios los abusos de poder ahora. Sí, en este contexto se le hacía más fácil, si en este contexto se le hacía más fácil o más difícil nombrar los abusos, aunque sean pequeños, nombrar las injusticias o darse cuenta de que alguien la estaba silenciando,
o quizás no estar tan confundida cuando alguien la está maltratando. Estuvimos conversando en torno a esta pregunta por un buen rato. Me contó historias de cómo a veces se sentía hipersensible, de cómo se daba cuenta que su hija, por ejemplo, cómo a su hija el mundo la quería ver de una cierta manera y ella se paraba cuestionando estas prácticas. A veces bien intencionadas, a veces de parte de gente que ella quiere mucho, de su familia, su mamá, su papá, sus 2 hermanos, a veces de las profesionales del jardín, etc. Y me habló de una película, Acusados, con Jodie Foster. No sé si la vieron, año 1988. Sí. En que aparece una violación colectiva a una mujer, es una película basada en hechos reales. Y una mujer a quien culpan por, entre comillas, haberlo provocado. Me contó que ella había visto esta película muchas veces antes y que se sentía representada en ella, pero con muchísima culpa y asco por ella, pero que la había vuelto a ver ahora, hace pocos meses, y que de nuevo le dio asco, pero esta vez no hacia ella, y ahora también le dio rabia, y me dijo que veía con claridad el abuso, que se conmovió con el personaje de ella, que resonó con sus luchas de protesta, con la denuncia, con el proceso judicial en la película, y que esto la había sorprendido profundamente. Me dijo que entendía por qué la había visto tantas veces y que tenía que ver con, al parecer, sin que ella misma lo supiera, un activismo íntimo, una forma de buscar un lugar en el que ella pudiera representarse a sí misma no como culpable, sino como digna de existir, de poder ver en la película la injusticia que no lograba nombrar en su propia vida y que ahora por fin, por primera vez lo pudo hacer. Me dijo que había visto esta película con Isquia y que las dos habían llorado y se habían abrazado mucho y que ella le había contado la historia de su obsesión con esta película. Después indagué en sus saberes en torno a las denuncias. ¿Qué hace falta para que una persona que ha vivido abusos los denuncie, como el personaje de la película? Le pregunté si ella estaría de acuerdo con que había que por lo menos tener un mínimo de esperanza de que esa denuncia va a ser escuchada o acogida de una forma digna, con cuidado. Estuvimos conversando en torno a esto otro buen rato. Estos son varios días, no es una sola sesión. Entonces le pregunté, porque si no sería una sesión como de 8 horas y media, ¿no? Entonces le pregunté qué pensaría ella si entendiéramos estas pesadillas y estas memorias como pesadillas denuncia y como memorias denuncia. Le pregunté si estas memorias hubiesen aparecido hace 5 años o incluso un año atrás cuando por primera vez nos encontramos ella y yo en terapia. ¿Estarían teniendo las mismas consecuencias? ¿Habría sido posible alojarlas en algún lugar seguro? ¿Será casualidad, le pregunté, que justo cuando estás en un lugar bonito, en un territorio a salvo, en esta nueva vida que tú me dices, en esta nueva vida donde tú existes y tu existencia tiene un valor, en el que hay personas muy concretamente que están ahí, en las que me iluminé. Ahora entiendo, por fin. En las que has podido hacer distinciones entre lo que es abuso y lo que es consentimiento, pero no solo distinciones en imágenes o de memorias o de recuerdos o conceptos, sino distinciones continuas de tu experiencia con tu pareja, con tu familia, en el lugar en el que estás trabajando. Lo has podido ir viviendo en la vida material concreta. Mientras conversábamos de todo esto, ella de a poco empezó a hacer sentido de estas pesadillas y estas memorias, a las cuales sigue refiriendo como indeseables, porque generan sufrimiento. Pero ahora además como importantes, porque lo que fue silenciado, esos rostros que fueron cubiertos para ser protegidos, esos lugares que habían estado resguardados en archivos clasificados secretos de la memoria, estaban siendo desclasificados. Y me dijo, es posible que por fin pueda hablar de estos abusos, aunque duela, pero hacerlo parada en un lugar de justicia y de certeza de que voy a ser cuidada, de que me van a creer. Conversamos en torno a dónde quería extender esta denuncia, si estaba bien que la conversara en terapia conmigo, si estaba bien o estaría bien que invitáramos a Isquia, si estaría bien que pudiera conversarlo con otras mujeres con las que yo también estaba conversando en terapia y que estaban viviendo experiencias similares. Y me dijo que sí. Entonces empezamos a conversar acerca de estas pesadillas, ya no como testimonios de un trastorno por estrés postraumático o trauma complejo, o TLP, como síntomas que son atribuidos al universo de la enfermedad,
ni como un daño, ni como una recaída, ni un retroceso, ni un paso atrás, sino como 1000 pasos adelante que ella estaba dando por reclamar una vida digna y justa. Y que si lo hacíamos colectivo, con otras mujeres, y ella podía contribuir a esas otras vidas, le hacía aún más sentido, porque en algún momento me dijo, ellos deben seguir abusando y yo no quiero que otras mujeres vivan esos abusos. Hay más que contar de esta historia, ceremonias de definición que hicimos con otras mujeres, documentos que elaboramos, cartas que distribuimos entre otras personas que yo estaba atendiendo en ese momento, pero por ahora la dejaré hasta aquí con la esperanza de que haya ilustrado el potencial político y transformador que tiene la idea del dolor, el sufrimiento como un logro relacional y distribuido y por lo tanto como un logro colectivo. Quiero hacer notar que en la historia de Ana estas nuevas formas de existencia disidentes, estas nuevas subjetividades como las del lesbianismo, la de la existencia de colores de piel que no son blancos, como un tipo de familia no heteronormada, son a menudo el resultado de tomar en serio el dolor como un logro en lugar de como un problema individual. Al hacerlo, además, estamos honrando lo que Rita Segato refiere como quizá la única forma de sostener la esperanza en tiempos de crisis o de contragolpes de la cultura hegemónica dominante, que es conectarse con la convicción, con la certeza de que estamos siendo agentes políticos, esto es, pudiendo intervenir en el curso que nuestras vidas colectivas e individuales toman, pese a que intenten hacernos creer que no hay nada más que hacer, lo que Paulo Freire llamó el fatalismo neoliberal, y que Paul Preciado refiere como disforia mundi, usando los términos del opresor, pero que cambiando el sujeto de enunciación podría ser la forma disidente de toda expresión que nunca puede ser silenciada del todo. A veces el protocolo patriarcal del suicidio y el silenciamiento logra silenciar, logra matar a algunos y algunas de nosotros. Pero cada expresión de dolor también es un homenaje y es la toma de posta colectiva de aquellos y aquellas cuyas vidas fueron arrebatadas. Nuestro dolor colectivo, nuestro dolor por Gaza, nuestro dolor por los feminicidios, nuestro dolor por los homicidios, por los asesinatos de odio racista, porofóbicos, nacionalistas, nuestro dolor colectivo vuelve a iluminar y a hacer presente cada una de estas vidas. A través de este dolor y de este trabajo, pero también de este compromiso, las volvemos inmortales. Como diríamos en las calles del país en el que vivo, por todos ellos y ellas, presentes ahora y siempre. Muchas gracias. Genial. Pues muchas gracias, Ítalo, por esta presentación tan conmovedora. Yo me quedé pensando en muchas cosas sobre el dolor. Quizá lo que me quedé pensando nada más fue esta movilidad que propones, ¿no? De sacar al dolor del centro del horror y llevarlo a los márgenes de la vida. Y me quedé pensando en el dolor según la Sara Ahmed, ¿no? Como detonante de relación, o la doloridad de la que habla Vilma Andrade, ¿no? De esta búsqueda de conectar incluso desde el dolor, y creo que son formas interesantes y creo que muy situadas, ¿no? De cómo el dolor nos puede movilizar a otros lugares. Muchas gracias. Chiques, pues es momento de preguntar. Sé que veo muchas caritas ahí pensando, reflexionando, y pues vamos a hacer dos, digamos, rondas de preguntas. No sé quién quiera comentar, preguntar algo. Manitas arriba para que podamos hacer las ronditas, y quiero que pasen entre 2 y 3 preguntas para que responda Ítalo como un resumen de ellas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Aquí va. Con este micrófono voy a saber todo lo que sabe Hanner. Ahora. No es una pregunta, es más bien un agradecimiento por la parte final, ¿no? Porque justamente creo que como terapeutas, y muchas veces como terapeutas en formación, nos perdemos justamente en las cuestiones teóricas y a veces no escuchamos justamente la parte práctica. Y a las personas expertas muchas veces pues nos brindan esa parte, ¿no? Como de conocer de dónde viene toda esta parte de la terapia, todo eso. Pero el conocer, por ejemplo, cómo se andamió esta cuestión de
llegar a que Ana conociera o resignificara el dolor es muy, muy enriquecedor para mí, porque justamente siempre nos preguntamos, ¿no? Como cómo utilizo los mapas, o qué mapa utilizaste para esta conversación, y sé que obviamente no lo podemos replicar uno por uno con cada consultante, pero el conocer justamente como los pasos que seguiste para estas conversaciones es muy enriquecedor y quiero agradecerte mucho por esa parte. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Gracias, Carlos. Y es un resumen. Me gustaría contarles toda la historia, pero qué bueno que ilustró. Bueno, 5 años más. Hola, pues buenos días, tardes, no sé qué hora es. Pues igual un agradecimiento por todo lo compartido. Creo que estamos viviendo en un momento demasiado duro y por todo lo que está pasando en todo el mundo, y agradezco mucho que hayas mencionado a Gaza, Palestina, que es algo que muchas personas pues se niegan, ¿no?, a nombrar, a reconocer y a responsabilizarnos. Creo que a todos nos toca hacer lo mínimo, que por lo menos es nombrarle, ¿no? Y por otro lado, pues sí, no sé si puedo articular una pregunta, pero también otro tema que nos está, pues estamos adoleciendo en nuestro país, en México, es la situación de las desapariciones, que pues está creciendo día con día, que incluso es demasiado conmovedor escuchar a los padres, a las madres en acciones por Palestina y diciendo pues estamos viviendo lo mismo, solamente que en un territorio más grande, tal vez en extensión, pero al final el dolor es igual o mayor, porque al menos, bueno, los padres, las familias no saben qué les está pasando a sus hijos, a sus hermanos, etcétera, ¿no? Y también otra de las cosas que ocurre es que hay una dificultad para aceptar ver ese dolor. Muchas personas pues nos negamos a voltear a ver porque duele demasiado, hasta que incluso los padres, las madres pues nos dicen pues es que es hasta que te toca, que aceptas mirarlo o hacer algo, ¿no? Pues no sé si voy a articular la pregunta, pero ¿cómo hacer en ese caso, ¿no?, para atrevernos a mirar el dolor o a invitar a mirar del dolor? ¿Qué se hace en ese sentido? Porque hace falta movernos, porque esto está creciendo y sí nos va a tocar pues a todos en algún momento, ¿no? Entonces, no sé, algo así quería compartir y pues muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mati. Mati. Gracias. Sí, o sea, pensando en lo que articulé, a veces es muy grande el dolor, dice, ¿cierto? Yo entendería que mientras más grande, más importante es lo que está siendo avasallado y más importante es hablarlo. Con esto tampoco yo quiero decir que que tenemos como una obligatoriedad de estar mirando Instagram y todo eso, porque eso es como una pornografía de la guerra que es una forma también de poco, muchas veces no merece la pena, nos hace sentir impotentes, ¿cierto? Pero ese dolor, y a veces crece y a veces es imposible dejar de mirarlo, de nuevo requiere un contexto. O sea, ¿qué pasa si es que no es un problema? Porque como duele, como uno sufre, se suele entender como que es problemático. Estamos acostumbrados a que, si duele, entonces es un problema. Que esa es la noción del hueso roto, ¿no?, de que hay algo que se rompió adentro. Esta visión es que el dolor viene a manifestar algo urgente de lo cual tenemos que hablar, y no en solitario, en colectivo. Necesitamos crear plataformas mucho más allá de la terapia y eso, en los que podamos darle expresión a la sabiduría implícita en el dolor. Entonces no dejamos de doler. Lo que empieza a ocurrir es que ese dolor empieza a tomar formas en la acción y en la organización de la acción colectiva. Entonces, esa impotencia que el dolor a veces nos hace sentir, porque ¿qué hacemos con esto? Tomarnos una clotia, se transforma en movimiento, en acción política. Y eso es muy importante, porque entonces ese dolor cambia en la experiencia subjetiva del dolor. Ahora nos duele, pero ya no nos están haciendo creer que estamos siendo indiferentes o impotentes.
¿Alguna pregunta? Bueno, de antemano agradezco mucho la plática y pues todo lo que describiste en este poco tiempo, podremos decir, pero que impactó demasiado. Yo me considero una persona hegemónicamente privilegiada, donde también, a pesar de que puedo tener mis propios sufrimientos y dolores, pero creo que también estoy en una sociedad donde hay personas más marginalizadas, que han sufrido bastante. Y bueno, no, también estoy como que tratando de estructurar bien la pregunta, pero quería decir que dentro de mi privilegio que yo tengo como mujer heteronormada, ¿cómo puedo apoyar como futura terapeuta? ¿Cómo puedo yo adentrarme más allá? Porque siento yo que el adentrarme también haría que yo sufriera, como bien lo dices, ¿no? Viendo tanto dolor que hay, y comparto lo que dice mi compañera Mate. Ver tanto dolor en una guerra, tantas desapariciones, tantas violaciones, tanta injusticia, hace que uno también enferme también bueno, no lo quiero decir como enfermedad, sino como que también da esta impotencia, que veo una indiferencia. Me gustaría también platicarlo, pero alrededor de mí, también dentro de mi interseccionalidad como mujer, por ejemplo, hablándolo con los hombres, es casi incluso una burla para ellos, ¿no? Entonces me gustaría saber también, incluso como terapeuta, cómo puedo ayudar a las denuncias a poder expresar este dolor sin que también yo no me pueda, o sea, no como también siendo una persona que caiga en el enojo, sino que también pueda apoyar. Gracias. ¿Tu nombre? Araceli. Araceli. Hola. Yo no quisiera contribuir a una jerarquización de los dolores, porque eso sería muy patriarcal. Lo que yo y en el texto trato de señalar es que todos los dolores importan, los dolores éticos, no el dolor de porque no logré colonizar un país, digamos, ¿cierto? Sino que el dolor ético, el dolor de protesta, ¿sí? El dolor que identifica un daño. Y yo no quisiera jerarquizarlos porque eso implicaría no honrar la sabiduría del dolor. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a darle una expresión rica a las historias de la sabiduría del dolor, ¿sí? Y ojalá en colectivo. Pero habiendo dicho eso, usamos plataformas de poder, estamos en relaciones de poder que son no las mismas en todos los casos. Entonces, por ejemplo, la comparación es una cuestión también patriarcal, ¿no? Como, yo sufro, pero hay otros que sufren más, entonces voy a desconsiderar mi dolor porque si no es antiético doler. Y yo creo que esas personas que están doliendo están bien con que yo duela, siempre y cuando en el mundo estemos pudiendo darle expresión a ese dolor. ¿Se entiende? Si no porque seguro que hay personas que están doliendo más que ellos también. Entonces tampoco tienen derecho porque hay otros que sufren más. Entonces los únicos que tendrían derecho a expresar el dolor son los que más duelen. ¿Y quiénes son los que más duelen? Y habiendo dicho eso, entonces es de nuestro dolor, de nuestro condoler, de hecho, surgen las respuestas, o son de hecho una respuesta solidaria, de conexión, de resonancia con los otros dolores. Entendiendo el dolor no como un problema, sino que como una acción que ya se está haciendo. Entonces, claro, se habla mucho del burnout, de quemarse y todo eso, porque el dolor se entiende como un problema y se entiende como una historia única, y además se trabaja desde la noción o la metáfora de la solución. Estamos en un mundo neoliberal de las soluciones, todo tiene que ser una solución, todo te lo venden como una solución. Y la psicoterapia no puede, o la terapia, o el trabajo con personas, me gusta a mí, no puede verse afectado por la idea de la solución, porque yo no tengo la solución para Ana, yo no tengo la solución para la gente que... Y entonces, ¿cómo condolemos y cómo nos hacemos cargo de que mi posición de ventaja puede ejercer una influencia en la vida de esa persona? O sea, yo soy parte de las instituciones o represento parte de las instituciones a las cuales esa persona está dirigiéndole su protesta. Puedo decirle, sí, lo tuyo es depresión mayor, o le puedo decir, qué interesante, que estés doliendo por los abusos en vez de siendo indiferente. Dime cómo es que fuiste capaz de doler. ¿Quiénes han hecho posible que tú duelas? ¿Sí? Y entonces yo tengo que doler también. O sea, si es que yo no duelo,
¿sí? Si es que a mí no me duele el dolor, entonces quizás no estoy bien en el lugar de trabajo en el que estoy. ¿Sí? Si yo soy indiferente al dolor de las personas, a los efectos del abuso, quizás tengo que tomarme unas largas vacaciones y repensar mis formas de ganar plata. Y en ese condolernos por el dolor es entender que ese dolor es testimonio de historias preferidas, es resistencia, no existe una historia única. Ese dolor está reclamando por los abusos y es en sí misma testimonio de una historia preferida que está sosteniendo ese dolor, que pueden ser los hermanos de Ana, la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante, como acordarse siempre de que la vida es multihistoriada, eso a mí me sirve mucho, y que las personas siempre respondemos y que nunca hay solo una historia, no hay una historia del abuso solamente, siempre estamos resistiendo. Y ocurre en paralelo, no es como cuando uno lo enseña así, hay una historia del dolor y una... No, está imbricada todo el tiempo. Por eso este ejemplo del dolor es lo más ilustrativo de eso. Están abusando de mí y me está doliendo. Hay abuso, respuesta, resistencia y historias que están posibilitando eso todo el tiempo. No sé si te respondo más o menos. Igual son reflexiones nomás, no tengo la respuesta. Hola, gracias Ofelia. Gracias por la conversación, me encantó. Tocas muchos puntos que para reescuchar la grabación y puntualizar en qué quiere uno reflexionar y compartir. Y en ese sentido, mi pregunta, bueno, pues felicidades y muchísimas gracias. Mi pregunta va pensándome desde el lugar de parte de un programa, parte de un colectivo, porque decías que hay que trabajar sobre eso y expresarlo no tan solitariamente, sino en lo colectivo. Y aquí estamos nosotros con una tarea, un objetivo de trabajo que tiene que ver con formar gente, con recibir consultantes, con que a veces llegan casos así de veras para sufrir terrible, no es el objetivo, pero sí nos pasa. Y entonces, bueno, hemos ya pasado a modos de la empatía, la horizontalidad, el expresar las propias emociones del terapeuta. O sea, sí trabajamos eso, pero ¿qué más pudiéramos hacer para poder no omitir el dolor, no dejarlo y no decir? Bueno, estoy pensando en un caso específico de unos padres que habían llevado a un muchacho le llaman aquí granjas, como lugares donde encierran chavos que están con drogas o granjas le llaman o algo así. Bueno, entonces hubo así como toda una reacción de dolor, de enojo, de indignación y ellos no regresaron. Entonces, de todos modos, a nosotros ya la situación está, a nosotros ya se nos queda, y cómo nosotros como colectivo podemos darle espacio con los consultantes o sin ellos, pero como parte de nuestra convivencia, digamos, terapéutica, colectiva, solidaria, como se pueda llamar. Ofelia. Claro, qué importante es doler, ¿no? Porque yo he estado en reuniones clínicas en las que hay personas que han expresado terribles dolores y veo a psicólogas, psiquiatras, muy fríos, ¿verdad? Muy impávidos, conversando de cuáles serían estos síntomas, entonces con qué calza, y siempre calza con varios, porque los DSM es para inventar, digamos. Entonces, como la pregunta real es cuál es el laboratorio que en este hospital está dando el medicamento, entonces ahí sabemos si le ponemos TLP o depresión mayor, según el fármaco, y esto es real. Entonces, que duelan me parece hermoso, me parece esperanzador. Y entonces, ¿por qué les duele? O sea, ¿qué es lo que ustedes están discerniendo o distinguiendo que es valioso, que es importante, que es intransable y que se está avasallando en la vida de estas personas? Y cómo ustedes están en conexión con esas personas en eso importante, ¿sí? No sé, en la dignidad o el cuidado o lo que sea. Es que quizás esas personas duelen porque se les está avasallando el cuidado y ustedes no son indiferentes al cuidado. Resuenan con estas personas en que el cuidado es un derecho fundamental y podríamos tener conversaciones entonces en torno al cuidado. ¿Por qué es importante? ¿Desde cuándo que es importante? ¿Cuáles son las maneras de ejercerlo que pueden hacer justicia?
¿Cómo podemos contribuir desde estas plataformas de ventaja, de la psicoterapia, etcétera, a promover el cuidado en la vida de esas personas? Desde lo que podemos hacer, no podemos hacerlo todo tampoco. Entonces, a mí me sirve saber también que en el mundo hay muchas injusticias y que no van a pasar, no van a dejar de existir, nunca han dejado de existir, van a seguir existiendo. Pero también hay mucha resistencia y esa resistencia ha generado tremendos cambios. ¿Sí? Si la ultraderecha fascista ahora está arremetiendo con todo, es en respuesta a los cambios que las resistencias han hecho para que más personas puedan existir legítimamente en este mundo. No es porque sí, es en respuesta a la resistencia. Por eso es tan importante no solo hablar de los abusos, no solo hablar de la tiranía, sino que también de qué estamos haciendo que la tiranía está tan asustada y tiene que desplegar todos, que no creo que a Donald Trump le guste gastar la plata que está gastando en los avioncitos, eso. ¿Sí? Tiene que gastarla porque hay amenaza y tiene que demostrar una ilusión de soberanía. Entonces es importante hablar de qué estamos haciendo que se están asustando tanto. Yo creo eso, o sea, para mí es importante. Sí, que es muy interesante porque a nosotros también nos preocupa no solo la parte clínica, sino la parte formativa y nosotros estamos en las dos cosas, ¿no? Entonces, y como grupo, pues es algo que pudiéramos poner en la mesa para darle seguimiento a la reflexión. Mientras va el micrófono, quería comentar de mi cámara, que mi sueño era ser camarógrafo y se apagó la cámara. No grabé nada. Entonces pienso que bueno que no fui camarógrafo porque en este momento estaría en riesgo de ser despedido. Claro, exacto. Quería contarles esa anécdota nada más. Solo está molestando una cosa ahí. Mi nombre es Roxana y en este fin de semana alguien me cuestionaba una parte que estaba yo platicando con los estudiantes sobre la esperanza. Me decía uno de ellos que le había dicho otro profesor que la esperanza era muy negativa porque simplemente era estar esperando. Yo le comentaba, quizás hay una esperanza pasiva y una activa, pero ahorita al escuchar toda esta parte y obviamente también al trabajar con personas en donde están en tanto historias como contextos muy precarios, ¿cómo se trabajaría la esperanza? ¿Y cómo lo has trabajado tú esta esperanza? Claro, a veces es bueno perder la esperanza, ¿verdad? O sea, que Ana haya perdido la esperanza con su marido estuvo re bueno. Yo no creo, hay muchas versiones de esperanza, yo no creo en la versión de Esperando Godot de Samuel Beckett, ¿no? Como esperar porque va a venir Godot y por fin va a ser la salvación, sino que creo en la esperanza como algo que hay que inventar, construir, y en la esperanza como algo político, ¿sí? Y la esperanza tiene que tener cimientos. Entonces, más que esperanza, a mí me gusta hablar de agencia relacional y distribuida. Cuando Ana me dice que producto de donde está parada ahora y de hacer ver que ella está parada ahí, no porque yo le enseñé algo, sino que porque ella pudo narrar las historias de su resistencia, de su derecho a no ser humillada, maltratada, descalificada, etcétera, y las correlatos de todo eso, ¿no? Entonces ella ahí me dice que su vida dejó, o sea, que ya no se imagina, no fueron estas palabras, estas son palabras mías sacadas de White, de hecho, que su vida ya no es el futuro de su vida no va a ser la reproducción continua de su presente, que es algo que es muy duro, ¿no? Que es como que las cosas no van a cambiar, porque yo ya soy así, o el mundo es así. Entonces, la agencia política, el agenciamiento político, lo que Rita Segato también habla, ¿no? Esto que leí de tener ser consciente de que estamos participando en los cambios de nuestras propias vidas colectivas, individuales, eso es esperanzador porque tiene que ver con el movimiento y con la participación, con la pertenencia, con el ejercicio de movilizar, ¿sí? No de esperar simplemente. Entonces, sí hay versiones institucionales, religiosas, muchas,
neoliberales, muchas académicas, muchas. Cuando tengas tu título vas a ser feliz, cuando ganes tanta plata vas a ser feliz, cuando Dios vuelva, que lo trae la Pepsi, me acuerdo de eso, porque Pepsi traía a todos los músicos en Chile en los años 90. Entonces había un muro que decía, viene Jesús, lo trae la Pepsi. Por ejemplo, tener esperanza en la Pepsi que trae Jesús, no como estas esperanzas pasivas que son tan hegemónicas. Entonces creo que hay que apropiarse de los conceptos. No hablar, en nombre del amor se tortura y se viola, en nombre de la libertad se asesina a personas y se hegemoniza la economía, en nombre de la vida se rechaza a las mujeres su soberanía sobre sus propios cuerpos, etcétera, ¿no? En nombre de palabras bonitas. Por eso yo escribí un libro de dignidad y lo defino muy bien. Y digo, dignidad suena bonito, pero ha sido utilizado horriblemente también. Porque si hay una dignidad están los indignos también. ¿Y quién define eso? Los que pueden definir las cosas, digamos. Entonces, yo no defino indignidad, o sea, dignidad desde la indignidad, sino que para mí el opuesto, lo leí, creo, ¿no? Ya no sé ni lo que leí. Pero tenemos que definir, apropiarnos de estos conceptos y apropiarnos políticamente de estos conceptos. Con político me refiero a esa sensación de saber que estamos ejerciendo una influencia sobre nuestras vidas individuales y colectivas. Entonces ahí puede ser esperanza, puede ser agencia, puede ser ilusión, puede ser tengo ganas de, puedo ser estoy excitado, estoy feliz, ¿me entienden? Más allá de la palabra, entonces, pero sí eso. Gracias. ¿Una pregunta final? Voy a sacar esto que me hace una burla de recordarme que no sé grabar. Hola, ¿qué tal, Ítalo? Muy gozosa de tenerte en tierras mexicanas. Nefi Padilla. Pues con todo esto justo ibas como respondiendo lo que quería preguntar, pero era como en el sentido de justo, ¿no? Desde la práctica o desde la práctica de la psicoterapia, pues estamos expuestos a estas historias de dolor, ¿no? Anotaba yo ahí la importancia de dolernos juntos, juntes, ¿no? Y algo que se estaba como dejando, ¿no? Como que nos deja atrapar esta cuestión del dolor, el sufrimiento, y entonces nos queda como, o bueno, a mí me quedaba como una sensación de, al contrario, ¿no? Desesperanza. Pero igual subrayaba esto que mencionabas, ¿no? En todo el discurso, que era como la onda de por qué nos duelen las cosas o a qué se refiere el dolor, y que era como lo que es valioso para mí, lo que importa, ¿no? Y entonces desde ahí, pues para mí se me hizo como pensar en el acto de defender lo que a mí me importa, ¿no? Como terapeuta o pensando en mi consultante, porque te oía y pensaba en mí, pensaba en mis consultantes, ¿no? Pero entonces, como rescatar esa parte, ¿no? De cómo poner al frente o hacia arriba, ¿no? Lo que para el consultante es importante, lo que le es significativo, ¿no? Y entonces me llevaba la pregunta de, así que nos dieras las claves para no caer en las trampas de un protocolo patriarcal, porque es bien complejo, ¿no? Estar como ante el consultante, como no lo quiero llevar como por allá, por acá, ¿no? Pero de repente me estoy cachando que, ¿no? Y es, a ver, otra vez me relajo, me centro en lo que me está diciendo, ¿no? O sea, tanto en consulta y en la vida en general, ¿no? Esos tips para no caer en esas trampas de algunas personas que van a estar, o otros discursos más grandes, de estructuras más grandes, queriéndonos regresar a otras historias dominantes. Gracias. Gracias a ti. No tengo tips, pero creo que conocemos, o sea, estaba pensando en las gramáticas del dolor cuando se entiende como problema. Por ejemplo, esto de verse expuestos al dolor es una gramática que lo representa inmediatamente como un problema. Por ejemplo, eso sería una forma sutil de escuchar cómo ya estamos entendiendo desde el protocolo patriarcal del silenciamiento algo, porque
porque es como una exposición a, ¿se entiende? No sé si tú dijiste esa palabra, pero yo no sé cómo la dijiste, estoy poniéndolo solo como ejemplo, no estoy hablando de que tú quieras decir eso. Pero ¿cómo hablamos del dolor? ¿Cómo lo estamos hablando como una acción o lo estamos hablando como algo que a la gente le pasa, como algo que está mal? El protocolo patriarcal del silenciamiento es muy conocido, o sea, es lo que nos pasa cuando no nos atrevemos a hablar porque nos van a decir que para qué es mucho, o que están exagerando, o que estás descalificando mi trabajo, yo te estoy tratando de ayudar y mira tú lo que estás haciendo. Todas estas formas sutiles de silenciar, o sea, creo que un tip podría ser esta acción, esta idea, esta pregunta, habilita un espacio para que esto se nombre sin juicio, sin moralización y para que se pueda enriquecer de alguna forma y volvernos radicalmente curiosos y curiosas de esta expresión, o está dando paso a una explicación cerrada, profesional, o de silenciamiento o de juicio, ¿sí? Eso es como muy, muy en general podría ser. Y lo otro es estudiar prácticas narrativas. A mí me ha servido mucho eso. Gracias. ¿Y el pilón, como decimos en México? ¿Ya el pilón? No. Hola, hola. Allá, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias porque la plática fue muy ilustrativa y digo, también conmovedora, por supuesto. Siempre es muy enriquecedor ver el desarrollo, digo que vimos una partecita nada más, ¿no? Pero al final es el desarrollo de un proceso de sanación, ¿no? Y espero no hacer una pregunta del tipo solucióname o dime qué hacer, pero yo me estaba preguntando como si hay algo, una forma en tu discurso cuando estás en la consulta en la que tenga que cambiar o que tengas que hacer algo para cambiar de un discurso político a un discurso terapéutico. No sé si se entiende a qué me refiero. ¿Tienes un ejemplo? Por ejemplo, de repente yo con lo que nos platicas, creo que conceptualmente puedo entender, ¿no? Como la pregunta, pero de repente a veces creo que la emoción es muy magra, muy como tienes que... a veces aquí en la residencia nos dicen, y lo entiendo, ¿no? Menos es más, ¿no? Y a veces tiene que ver con esto de mientras más simple lo hagas, lo preguntes o lo digas, más va a llegar, ¿no? Y me pregunto entonces si tú haces alguna conversión en el momento en el que estás en la terapia para bajarlo, ¿no? Como de esto que puede ser muy complejo y que desde mi punto de vista así es lo político, ¿no? A aterrizarlo a, bueno, esto va ahora sí que al estómago, ¿no? O esto va a esa rabia que se está viviendo. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Tu nombre? Eden. Eden, gracias. Sí, en un contexto como este, bueno, yo podría haber hecho otra cosa, decidí hacer esto así, surge como algo complejo, algo que en realidad no es tan complejo, ¿sí? Porque en el fondo es desarmar lo que está puesto por encima de lo que estamos entendiendo como una acción de que las personas están haciendo y que con esa acción mueven el mundo. Y yo me pongo curioso de cómo es que esta acción, esta expresión de dolor o de sufrimiento está haciendo un movimiento en el mundo de esta persona. Y buscamos las palabras y las preguntas que estén más cercanas a la experiencia de la persona. Desde cuánto te está doliendo, qué ha pasado, ¿me entiendes? Como yo aquí explico de forma quizá un poco teórica y puede sonar complejo, pero en las conversaciones tiene que ser simple. Porque si no es una falta de respeto y es un trabajo malo que estamos haciendo, digamos. Porque como dice David Epstein, tenemos que hacer preguntas que estén ahí. David dice ahí. O sea, lo suficientemente lejos para que la persona tenga que pensar en la respuesta y ir a su memoria, a lo que le importa, a lo que sabe, pero lo suficientemente cerca como para que no se le escape. Y esa es una habilidad terapéutica que Michael White llamaba andamiaje.
Y también es una ética, la ética del andamiaje, que yo entiendo estas palabras, yo entiendo denuncia, yo estoy mirando como protestas, pero quizás la persona no me dice que es una protesta, una denuncia, le queda lejos ese concepto, me da lo mismo. Entonces yo le digo, pero esto sería ser indiferente a que te quieran arrebatar tu derecho a hablar en clases. ¿Es ser indiferente, es que te da lo mismo o es que algo te importa? Y entonces uno empieza a indagar con las personas. Y la persona dice, no, indiferente no, o sea, sí, me importa, claro, pero me duele y porque soy muy tímido y no sé qué. Ya, te importa. Entonces, esta es una forma de mostrar lo importante que es. Sería una forma como de rehusarte a quedarte callado, como tiene algo que ver con tu derecho a decir en clases lo que tú estás pensando, tiene algo que ver con la rabia que puedes estar sintiendo de estas voces que te están diciendo que lo que vas a decir no es muy inteligente o lo que sea, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, uno va buscando formas de... Quería hacer un comentario, sí, de lo de la sanación, que pesado, pero porque es como pareciera que estoy corrigiendo y no es la idea, pero sí pienso que es importante como qué palabras nos están moldeando la imaginación de lo que hacemos. Nosotros nos paramos en la imaginación para hacer lo que hacemos. Si yo estoy trabajando con un hombre que ejerce abuso y tengo una imagen de él como un monstruo, como un psicópata, como un narciso, eso es la imaginación reclutada por el patriarcado de ese hombre y me va a llevar a patologizarlo, a humillarlo y a hacer lo mismo que él hace con otra gente, porque ahora yo estoy en ventaja. Uno se para en las imaginaciones y si yo me parara en la imaginación del sanarse, por ejemplo, no sé si podría hacer mi trabajo, porque entonces yo tendría un peso enorme de sanar personas, ¿sí? Pranas al revés es como, si uno lee al revés, sanar personas. Por eso está al revés, porque no sanamos personas. Pranas, sanar personas. Sí, eso nos dijo un amigo una vez. Nos dijo, oh, qué bonito, porque es como sanar personas. Y le dijimos, qué bueno que esté al revés, porque es justo lo que no queremos hacer. Lo que estamos haciendo es uniéndonos con las personas en las luchas que las personas ya están dando, y lo que estamos haciendo es no obstaculizar esas luchas y aceptar todas las invitaciones que las personas nos hagan para sumarnos a esas luchas, ocupando todos los lugares de ventaja, de poder, privilegio que podamos tener en pro de esa lucha a la cual nos están invitando. Eso diría que hacemos más que sanar, por ejemplo. Y en eso podemos ir muy de a poquito porque tenemos que aprender de ellas. Tenemos que entender cuál es la lucha, tenemos que entender dónde no entrometernos, tenemos que entender qué están haciendo, cómo se llama lo que están haciendo, etc. ¿Sí? No sé si respondo, pero gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ítalo, por el bombardeo de preguntas y comentarios. Muy bien. Pues un aplauso para cerrar, por favor. Para cerrar esta conferencia, Ítalo, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, División de Investigación y Posgrado, sí, por favor, Residencia en Terapia Familiar, otorgan la presente constancia a Ítalo Latorre Gentoso por su participación en la conferencia magistral, honrando la sabiduría del dolor, trauma, narrativa y potencia, en el 6º coloquio de Terapia Familiar, 25 años de reflexiones, retos y nuevas perspectivas en la formación de terapeutas sistémicos. Firma el doctor Francisco José Turner y la doctora Nelida Padilla Gámez. Muchas felicidades. Muy honrado, muchas gracias.